Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a esta nueva reunión virtual hasta que podamos volver a juntarnos allá en calle 9. Seguimos con este formato y bueno, para hacer esta apertura estaba pensando en la palabra rendición, en ese verbo que solemos usar mucho los cristianos, es muy habitual en nuestro vocabulario cuando hablamos de rendirnos delante de Dios. Eh, lo usamos mucho en nuestras canciones, en nuestras prédicas, en la congregación y en nuestra vida espiritual también, muchas veces cuando oramos. Pero lamentablemente muchas veces esta frase que nos rendimos delante de Dios a veces termina siendo un cliché o un latiguillo que usamos. Pero qué lindo es cuando esta frase viene acompañada de una actitud del corazón, de algo que nos surge de nuestra comunión con Dios y de las circunstancias que nos tocan vivir. Qué importante es poder reconocer a Dios de esta forma y poder rendirnos de verdad delante de Él para dejar todo en sus manos y para confiar y poner en acción nuestra fe. Quiero compartirles algo del libro de Job en el capítulo 42. Dice: yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste: escucha, que quiero hablarte, respóndeme estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, me siento en polvo y en ceniza. Es el desenlace de esta historia, de la historia de Job. Este sería el punto del quiebre en el que Job, después de todo lo que le tocó vivir, de todos los razonamientos por los cuales pasó, llega a una conclusión, a una gran verdad, que la obtiene cuando está delante de Dios hablando con Él y entiende verdaderamente que Dios es soberano y que la actitud que él debía tener delante de Dios era la de rendirse, la de humillarse, la de reconocer su verdadera condición delante de Dios. Y qué importante es reconocer a Dios de esta forma para todos nosotros, para cada uno, para que podamos practicar esto todos los días en nuestra vida, reconocer que somos de Él, que Él tiene cuidado de nosotros y que podamos aprender también, como dice en el Salmo 46, en el verso 10, que Él nos dice: estad quietos y conozcan que yo soy Dios. O lo que nos dice en Mateo 6:33, primero busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Eh, los invito a que podamos esta mañana reflexionar o a comenzar este tiempo pensando en estas verdades, a que podamos tener esta actitud todos juntos como iglesia y cada uno en particular delante de Dios, que podamos rendirnos ante Él de todo corazón. Así que los invito a que podamos orar antes de continuar con todo lo que tenemos preparado para hoy. Señor, bendecimos tu nombre esta mañana. Quiero pedirte, Señor, que todos los que ahora estamos conectados, mirando y escuchando este video, Señor, queremos pedirte que vos nos hables a cada uno en particular, que nos hables como iglesia. Queremos honrarte, queremos humillarnos delante tuyo. Señor, solo vos conocés el corazón y la vida y el estado espiritual de cada uno de los que ahora estamos escuchando esta reunión. Solo vos nos conocés, Señor, y yo quiero pedirte que nos acompañes con tu presencia, que nos acompañes con tu espíritu, que nos ayudes a poder reconocerte en todos nuestros caminos,
que podamos humillarnos y rendirnos, Señor, que no es más que soltar nosotros el mando de nuestra vida y dejártelo a vos, que no es más, Señor, que dejar que vos obres en nuestra vida. Señor, si nosotros hasta este momento estuvimos luchando con nuestras fuerzas, queremos rendirnos, Señor, delante tuyo. Y te pedimos que ahora seas vos el que luches por nosotros, el que nos lleves, el que nos ayudes a tomar buenas decisiones para nuestra vida y para nuestros seres queridos. Señor mi Dios, queremos dejar este tiempo en tus manos y sabemos que tu gracia y tu misericordia y tu amor nos acompañan todos los días, incluso en este mismo día, Señor. Por eso esperamos en vos, nos quedamos quietos esperando tu obrar en nuestras vidas, Señor, y descansamos en eso por tu paz y por el gozo que solo vos podés producir en nosotros. Señor, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. He venido a buscarte, Señor, a rendirte mi vida en adoración, a decirte una vez más, te amo, Jesús. Mi ofrenda es mi vida derramada ante ti. He venido a buscarte, Señor, a rendirte mi vida en adoración, a decirte una vez más, te amo, Jesús. Mi ofrenda es mi vida derramada ante ti. Aquí estoy, Señor, rendido a tus pies por tu inmenso amor. Siempre te adoraré, tu presencia, oh Dios, ha cambiado mi ser. Soy feliz y todo te lo debo a ti. Te amo, Señor. He venido a buscarte, Señor, a rendirte mi vida en adoración, a decirte una vez más, te amo, Jesús. Mi ofrenda es mi vida derramada ante ti. Aquí soy, Señor, rendido a tus pies por tu inmenso amor. Siempre te adoraré, tu presencia, oh Dios, ha cambiado mi ser. Soy feliz y todo te lo debo a ti. Aquí estoy, Señor, rendido a tus pies por tu inmenso amor. Siempre te adoraré, tu presencia, oh Dios, ha cambiado mi ser. Soy feliz y todo te lo debo a ti. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Bien, ¿cómo están, hermanos de la ciudad de La Plata? Mi nombre es Juan y Federico, desde Coronel Suárez, acá de la provincia de Buenos Aires. Hay algunos chicos allá de acá de Coronel Suárez, espero que los traten bien. Para aquellos que no nos conocen, hablo por mi esposa y yo. Caro justamente acaba de salir con los chicos para que yo pueda grabar y compartir con ustedes la palabra de Dios por unos minutos. Para aquellos que no nos conocen, nosotros estuvimos con Caro, nos fuimos de La Plata hace unos 8 años y fue tan lindo ese tiempo que el Señor nos regaló en aquella iglesia. No solamente nos permitió servir, sino que hicimos una familia en ese lugar y consideramos que seguimos teniendo una familia. De hecho, con muchísimos de ustedes siempre estamos en contacto y no quiero nombrar a ninguno porque como mi memoria ya la voy perdiendo, me voy a olvidar de alguien porque son muchísimos hermanos y amigos que tenemos allá, los cuales les mandamos saludos, un abrazo grande también de Caro para cada uno de ustedes. Los apreciamos, los queremos y extrañamos de una manera increíble la iglesia. Y a cada uno de ustedes, sé que la iglesia cada año recibe personas nuevas y por eso muchos de ustedes no nos conocen. Aquellos por ahí me ven un poco cambiado porque me he dejado el pelo corto. Así que también tenemos familia, ahí tenemos primos, ahí está mi hermano Ari. Bueno, un abrazo grande a todos. Yo me siento privilegiado que me hayan invitado a poder compartir simplemente un pensamiento, algo de la palabra de Dios, y realmente deseo de todo corazón que estos pequeños minutos, poquitos minutos que vamos a pasar en este día, Dios pueda desafiarnos y quizá atraernos hacia Él nuevamente. Su palabra es poderosa, es transformadora. Y deseo de todo corazón que Dios pueda, a través de su palabra en este día, pueda obrar en cada una de nuestras vidas según las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Yo estoy acá con el mate, mientras hablo con ustedes. Acá tomamos mate como allá, y es parte de nuestra vida. Me gustaría en este día poder responder una pregunta que me he estado haciendo en este tiempo y estoy compartiendo con la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Sí? Me he estado haciendo esta pregunta y parecería quizá, según la opinión de cada uno, va a tener diferentes respuestas, pero la palabra de Dios nos da varios propósitos por qué Dios creó la iglesia, pero me gustaría, porque es muy amplio, me gustaría enfocarme en un solo de los propósitos que estamos compartiendo con los hermanos, de por qué Dios creó la iglesia. Y cuando nos hacemos esta pregunta, está bueno tener en cuenta que nosotros somos la iglesia. Porque cuando hablamos de la iglesia muchas veces lo hacemos como algo externo a nosotros, cuando en realidad la palabra de Dios es clara y nos muestra que nosotros somos la iglesia, ¿sí? Entonces quizá una mejor pregunta sería ¿para qué existimos como iglesia? Creo que esa sería una mejor pregunta, ¿no? Y encontramos esa respuesta en la palabra de Dios. Y hay muchos propósitos, como recién decía, pero me gustaría centrarnos en este día en una sola de las respuestas. Y es: Dios creó la iglesia para que nosotros lo adoremos. Ese fue uno de los propósitos.
para celebrar la presencia de Dios. Y el Señor, a través de el profeta Isaías, en Isaías 43, versículo 7, acaba de aparecer, seguramente los chicos me van a ayudar para que aparezca en la pantalla. Dice Isaías capítulo 43, versículo 7, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Ahí tenemos, yo los he creado, habla el Señor, el creador de Génesis capítulo 1, el que creó todas las cosas con la palabra de su boca, es el mismo que está hablando a través del profeta y dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas, ¿sí? Recién acabamos de cantar junto con los chicos, de expresar nuestra alabanza, nuestro honor, elogiar, exaltar a Dios. Pero la adoración no es solamente eso. Dice, yo los he creado para que me adoren. Y me gustaría profundizar un poquito sobre esta palabra, aunque seguramente sé que es muy profundo, es muy amplio. Ustedes ahí tienen personas que comparten la palabra de Dios de una manera extraordinaria, a los cuales admiro. Dios no me ha dado el don de la predicación, pero trato de rebuscármela cada vez que me toca y encontrar las verdades que el Señor me desafía a cumplir y a llevar adelante. Y Él dice, yo los he creado para que me adoren. Y el diccionario dice que adorar significa reverenciar, rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina, pero también significa postrarse y rendirse. Y me gustó esta palabra rendirse. Y ahí yo le voy a pedir a los chicos que pongan una foto donde hay un montón de personas que están rindiéndose frente a un ejército. Hay dos soldados con armas. Ellos los rendidos llevan las manos en alto, porque están mostrando justamente que ya no hay voluntad de rebelarse, sino que hay una entrega de parte de ellos al oponente. Y estaba buscando en internet, dice que se entiende por rendición en términos militares cuando los soldados, naciones u otros combatientes dejan de luchar y eventualmente pasan a convertirse en prisioneros de guerra, ya sea como individuos o cuando se refiere a un ejército. Una bandera es un símbolo común de rendición. Por eso siempre desde que éramos chicos y vemos en los dibujitos hasta en las películas, vemos a alguien levantando una bandera en una actitud de rendición frente al enemigo. Como lo es también un gesto de levantar las manos, como veíamos en las fotos, las manos vacías y abiertas por encima de la cabeza. Por eso nosotros cuando adoramos a Dios y expresamos y elevamos nuestras manos hacia el cielo, estamos mostrando una rendición frente a Dios. Estamos mostrando que Él es nuestro Dios. No somos dueños, estamos rendidos frente al que nos compró, frente al que nos creó. Por eso levantamos nuestras manos hacia el cielo con nuestras manos abiertas, así como cuando nuestros hijos vienen a nosotros buscando una ayuda, buscando algo que necesitan, vienen corriendo con las manos en alto porque ellos saben que necesitan de nosotros como padres. Así, de esa misma manera, nosotros nos rendimos frente a Dios. Y la palabra rendición es poco popular porque implica derrota. Y nadie, en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, nadie quiere rendirse. Al contrario, hoy se habla de victoria, de triunfar, de ganar. Nadie habla de darse por vencido. Es más, si usted busca en Google rendirse, va a encontrar pocas cosas que hablen acerca de rendirse. Va a encontrar pocos ejemplos de personas o de alguien que se ha rendido. Sin embargo, usted pone ganar, triunfar, victoria, va a encontrar una cantidad de cosas impresionante. Porque eso es lo que hoy es de lo que hoy se habla. Hoy no se habla de derrota, hoy hay que ganar, hay que triunfar, hay que pasar por arriba de lo que sea con tal de ganar y de que yo pueda llegar al propósito que me he puesto. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el corazón de la adoración es rendir nuestra vida a Dios, a nuestro Creador
que nos creó con el propósito de que lo adoremos, a nuestro Señor, quien se entregó por nosotros. El corazón de la adoración es nuestra vida rendida a Él. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que cuando nosotros alabamos no es toda la adoración, es parte de la adoración. Que cuando nosotros pasamos un tiempo con el Señor, no es toda la adoración, es parte de la adoración. Cuando nosotros ejecutamos un instrumento, tocamos el piano, la guitarra o lo que sea, no es toda la adoración, es parte de la adoración. La adoración es una entrega de mi voluntad y de mi vida a sus propósitos. Es un sometimiento a su voluntad, a su palabra. Es entender que me debo a Él. Por eso Él dice, yo los he creado para que me adoren. Entendemos que ya no somos dueños de sí. Y Pablo lo expresa de una manera impresionante en Gálatas capítulo 2, versículo 20, un pasaje tan conocido que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, dice Pablo. Y este ya no vivo yo viene derivado de la frase anterior que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No está hablando de una manera literal, está hablando de un sentido espiritual. O sea, Pablo antes manejaba su vida, él tenía su voluntad, él se manejaba según su criterio, sus ideologías, sus principios. Y él dice, desde que me encontré con Cristo, ahora todo eso que yo le daba tanto valor, ahora no tiene ningún valor. Ahora Cristo es mi dueño, ahora lo sigo a Él, sus propósitos son los míos, su voluntad es mi voluntad. Y mi voluntad es agradarlo a Él, que Él pueda ahora manejar mi vida. Esto es verdadera adoración. Cristo es mi Señor, dice Pablo. Cristo es mi Señor, Él maneja mi vida. Eso es verdadera adoración. Y cuando hablamos de sometimiento, de rendición, de entrega, parecería que estamos hablando de palabras que esclavizan. Pues sí, pero entonces el cristiano que es una persona que está esclavizada, no. Estas palabras parecieran que esclavizan, pero en verdad y en realidad la palabra de Dios nos muestra que traen verdadera libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de nosotros mismos, justamente. Y eso es lo que Pablo entendió. Que todas las cosas y de la manera que él había vivido, que él pensaba que estaba seguro, que estaba en lo cierto persiguiendo a los cristianos, cuando él se encontró con Cristo, conoció la verdadera libertad. Y fue libre de él mismo. Y Juan el Bautista también entendió lo mismo en Juan capítulo 3, versículo 30, donde dice, es necesario que Él crezca, hablando de Cristo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que yo desaparezca y que Cristo brille. Entonces, en nuestra vida, cuando nosotros queremos adorar y reconocer a Dios, es necesario que Juan desaparezca para que Cristo pueda brillar en mí. Si yo quiero brillar, lo más probable es que Cristo no pueda brillar, no se pueda ver. Y la verdadera adoración es cuando una persona puede reflejar a Cristo en uno. No soy yo el que brilla, es Cristo el que brilla en mí. Cuando los demás pueden ver en uno, decir, che, este tipo tiene algo más. Esa persona está realmente trayendo adoración a Dios. Quizá en este día vos estás viviendo como Pablo, como yo, que hemos tenido que entender que quizá por equivocación estamos viviendo una religión según nuestros principios, según una ideología, según nuestra manera de pensar, y necesitamos empezar a levantar las manos y a rendirnos como lo hicieron estos soldados.
pero no frente a otras personas, ni una religión, ni una manera de pensar, sino frente a Cristo mismo, como lo hizo Pablo, y empezar a decir, Señor, ya no quiero vivir yo. Me doy cuenta que la manera de llevar mi vida adelante no me está trayendo verdadera libertad, sino que me está terminando esclavizando. Y yo quiero vivir y experimentar esa verdadera libertad. Conocer a Cristo trae verdadera libertad y hace que nosotros lo podamos adorar en realidad. Entonces estamos hablando para qué Dios creó la iglesia. Y la palabra nos enseña que hemos sido creados para que nosotros lo adoremos. Y mientras me tomo un mate, acá tengo la pava, fíjense que esto es bien a lo paisano. Hay ¿se acuerdan ese pasaje tan conocido donde el Señor está en el desierto y se aparece Satanás y le ofrece todos los reinos de la tierra? Dice, si postrado me adorás. Y el Señor respondió de una manera que es un ejemplo para nosotros. Él le dijo, vete de aquí, Satanás. Porque las Escrituras dicen, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Fíjense que Jesús pone en orden las cosas. Él dice, en primer lugar, al Señor tu Dios solamente tenés que adorar. No hay otra cosa, Satanás. Vete de aquí, al único que voy a adorar es al Señor nuestro Dios. Y en segundo lugar, como consecuencia de adorar, de rendirme ante Dios, lo tenés que servir. Fíjense, y esto creo que es a veces una de las cosas con las cuales luchamos aquellos que seguimos al Señor. Muchas veces ponemos el servicio antes que de la adoración. Y el Señor acá pone en orden. Dice, escúchame, primero tenés que adorarlo, tenés que reconocerlo en tu propia vida. Y como consecuencia de reconocerlo, eso trae poder servirlo. Y hay otro pasaje también conocido cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana en Juan en el capítulo 4. Dice, va a aparecer acá en la pantalla por si ustedes no tienen la Biblia, se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Qué pasaje maravilloso, tan conocido, lo hemos escuchado un montonazo de veces. Pero yo también lo había leído un montonazo de veces, hasta que leí de otra manera. En realidad es el Espíritu que cuando obra a través de su palabra, y me encantó esta frase que él dice, el Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Y yo pensaba, pero ¿cómo el Padre está buscando personas que lo adoren? El creador de todas las cosas, el que merecería que toda la tierra, la creación, lo adore constantemente, el Señor parecería que está diciendo, che, estoy buscando en la tierra a alguien que me adore con estas características. ¿Cuáles características? Personas que están rendidas de voluntad, que están rendidas en la manera de pensar, en sus principios, todo lo que tenía lo rindió al Señor. Dice, y el Padre parecería que desde arriba está buscando personas con estas características. Y me confrontó con mi propia vida cuando veía que el Señor muchas veces me buscaba. ¿Y saben cómo me encontraba? En vez de estar adorando a Dios, en vez de estar reconociéndolo, muchas veces tengo que reconocer que me encontraba quizá con el celular, cuando debería estar adorándolo. Me encontraba muchas veces distraído en cosas que no me hacían bien. Me encontraba
pensando mal muchas veces de un hermano. Otras veces quizá me encontró resentido. Muchas veces me encontró derrotado. Pero frente a esa realidad donde el Señor estaba buscando, estoy buscando personas que me adoren de esa manera, me encontraba en mi propia vida, el Señor me encuentra con algo que Él no desea. Y me encuentro con mi propia realidad de que necesito cada día más a Dios. Y el Señor me trae cada vez que me encuentra de esa manera, con el pasaje de Lamentaciones, donde dice: cada mañana es nueva tu misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Nos da una nueva oportunidad, nos da la opción de comenzar de nuevo, aunque nos encuentre derrotados, nos encuentre distraídos, con el celular que tanto tiempo nos saca, nos encuentre resentidos, nos encuentre enojados con un hermano. El Señor me decía: Juani, hoy tenés una nueva oportunidad de adorarme de una manera como yo quiero que me adores. El Padre busca a personas con características como estas, rendidas a Él, entregadas a Él. Y saben que una de las cosas que yo me he dado cuenta, que uno de los problemas que tenemos como cristianos es que con respecto a la adoración es que estamos centrados demasiado en nosotros mismos. Ese es uno de los problemas que tenemos. Cuando pensamos en la adoración que Dios merecería y nuestra propia realidad, estamos centrados demasiado en nosotros mismos. Creo que sin ninguna duda, adorar consiste en vivir un estilo de vida que agrade y honre a Dios. No es solamente una parte de nuestra vida, no es solamente ejecutar un instrumento o leer un versículo bíblico, eso es parte. La adoración que Dios está esperando de nosotros es una vida rendida a Él cada día, desde que comenzamos hasta que terminamos, que podamos adorar a Dios como padres, como hijos, como empleados, como patrones, como vecinos, como siervos, que toda nuestra vida honre a Dios. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, así que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. Esto encierra absolutamente toda nuestra vida. Entonces me gustaría pensar, ya que estamos pensando en para qué Dios creó la iglesia y la palabra de Dios nos muestra que Dios nos creó para que lo adoremos, ¿qué maneras prácticas podemos encontrar, de qué maneras prácticas podemos adorarlo? Y yo anoté 3 para que podamos recordarlas. Hay un montón, muchísimas. Ustedes van a sumar a estos ejemplos muchísimas más, pero quisiera concentrarme en este día en 3 formas de adorar a Dios. Adoramos a Dios cuando somos amables y agradecidos. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 32, dice: sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón. La amabilidad es algo que no sobra hoy, no sobra. Pero es tan bueno ver venir a una persona cuando es amable con nosotros. Cuánto alegría nos da cuando vemos que una persona viene, que sabemos que nos va a dar una palabra de aliento, que sabemos que nos va a decir algo que nos va a ayudar a crecer, que nos va a decir algo que nos va a bendecir. Cuánta alegría nos da ver una persona como esa, amable, que nos entusiasma, que nos ayuda. Sin embargo, la realidad es qué feo es cuando nosotros vamos a un lugar y por ejemplo, un negocio y nos tratan mal. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que no me dan ganas de ir otra vez. O cuando vemos a ese hermano que sabemos que ya
nos va a decir algo que nos va a marcar la falta, o que hice algo mal, o nos va a decir algo negativo. Tenemos que reconocer que muchas veces tratamos de esquivarlo, ¿no? Porque sabemos que no nos va a aportar nada bueno a nosotros. Pero qué lindo es ver cuando vemos a alguien que va a ser amable, que nos ayuda a crecer. Entonces necesitamos ser personas amables, porque eso nos abre puertas también, no solamente con nuestros hermanos, sino con las personas que no conocen al Señor. Cuando nosotros somos amables, somos gentiles, tratamos bien a las personas, eso nos abre la puerta para poder compartir el Evangelio con aquellas personas que no lo conocen. Pero también necesitamos ser personas agradecidas, no solamente amables, sino también agradecidas. Y me gustaría ver un videíto de Pedrito. Hoy Pedrito, cuando nosotros nos fuimos de La Plata, tenía 1 año, hoy tiene 8 años ya, pero encontré el otro día un videíto que me gustaría compartirlo, y yo como padre, que se me caen las babas, obviamente por los hijos, como cualquier padre, él me enseñó y me recordó esta verdad cuando vi este videíto, que me gustaría que lo podamos ver. Cuando vas al supermercado y hay plata para comprar chocolatín, ¿cómo estás? Contenta, Y cuando no hay plata para comprar chocolatín, ¿cómo estás? contenta, ¿Y? agradecida, ¿Cómo? agradecida. Muy bien. Bien, ahí pudimos ver el videíto de Pedro. Dice, tenemos que estar contentos y agradecidos. Que podamos realmente tener gratitud. Dice el Salmo 50:23, el que me ofrece su gratitud me honra. Necesitamos ser agradecidos con Dios y agradecidos con las personas. Las situaciones muchas veces, no sé qué situaciones están viviendo cada uno de ustedes, pero a veces nos toca pasar situaciones donde nos cuesta ser agradecidos. A mí me cuesta, cada día le pido al Señor que me ayude a ser una persona agradecida, porque a veces las situaciones que pasamos no son las mejores. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, el que me ofrece su gratitud a pesar de las circunstancias y las situaciones que nos tocan atravesar, me honra. Traen adoración al nombre de Dios. En segundo lugar, adoramos a Dios cuando aprovechamos bien el tiempo. Qué importante esto. Efesios capítulo 5, versículo 17, dice, ustedes lo van a tener ahí en la pantalla, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tenemos que ser sabios, administrar bien el tiempo, seamos astutos, seamos sabios, dice la palabra. Cuidémonos de estos tiempos, los tiempos son malos. Y si en los tiempos de Pablo eran días malos, cuánto más hoy los días son malos. Seamos sabios, no creamos que tenemos todo controlado. A veces el celular es una herramienta de doble filo. Que el Señor nos dé sabiduría, aprovechemos bien el tiempo, entendamos y aprovechemos el tiempo para entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Busquemos los consejos que necesitamos en sus palabras. Así que adoramos a Dios cuando aprovechamos bien el tiempo, y en tercer lugar, adoramos a Dios cuando servimos a los demás. Dice Juan capítulo 13 versículo 15 al 17, porque ejemplo os he dado. El Señor ahí lavó los pies de los discípulos y dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Mateo 20:28 dice, así que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué increíble! El Creador, el que creó el universo, el que creó todas las cosas con la palabra de su boca, el que dice, yo los he creado para que ustedes me adoren, se hizo carne, dice Filipenses. Siendo Dios, se humilló y se hizo hombre, y siendo obediente al Padre hasta la muerte, y vino a morir por cada uno de nosotros. Él dice, yo no he venido para ser servido. ¿Cómo? El Creador, el que debería ser servido por cada uno de nosotros, dice, yo he venido
para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús es el mayor ejemplo de servicio, de que hemos sido creados para que nosotros podamos servir también a los demás. Él nos dejó el ejemplo. Podemos servir en un ministerio o simplemente servir a aquella persona que lo necesita, en la calle, en el trabajo, a mi vecino o en un ministerio. Hoy esta pandemia sin ninguna duda nos ha abierto la puerta para servir al Señor de una manera distinta. Nosotros como iglesia hemos podido, por la gracia de Dios, abrir, por ejemplo, un tiempo abierto a la comunidad donde vienen personas con diferentes necesidades, dentro de eso personas, chicos con adicciones a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, y ha sido de tanta bendición hoy hay unos 10 chicos por lo menos que vienen con esta problemática y hemos podido llegar no solamente a ellos sino a las familias. Ha sido de tanta bendición, hemos sido llamados a servir a los demás. Así que, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia Dios la creó para que nosotros lo adoremos. Lo adoremos no solamente con algo, sino con toda nuestra vida. Podemos adorarlo siendo amables y agradecidos. Podemos adorarlo aprovechando bien el tiempo. Podemos adorarlo sirviendo a los demás. Que el Señor bendiga su palabra. Se hizo un poquitito extenso. Me gustaría poder orar. Y orar y pedirle al Señor, conociendo mi propia vida, y quizá vos te puedas identificar, y pedirle al Señor que haga de nuestro desorden algo bueno, que nos ayude a aprovechar bien el tiempo, que cuando pensemos en este versículo que dice el Padre tales adoradores busca, cuando el Señor busque, nos encuentre justamente honrando su nombre, adorándolo y encontrando hijos rendidos a Él, no distraídos, no resentidos, no enojados, sino que encuentre hijos que honren su nombre con toda su vida. Me gustaría poder orar. Padre, vos que sos nuestro Señor, nuestro Creador, podemos ver en este día, en tu palabra, que vos nos creaste para que, Señor, te adoremos. Y la realidad de nuestra vida es que muchas veces, cuando sentimos que vos nos estás buscando, Señor, tenemos que reconocer que no nos encontrás en las mejores condiciones. Señor, queremos pedirte perdón. Quiero pedirte, Señor, que me ayudes y ayudes a mis hermanos allá en la iglesia de La Plata. Señor, a que cada vez que vos nos busques puedas encontrarnos con corazones rendidos, entregados a vos. Señor, que toda nuestra vida, no solamente parte de nuestro tiempo, sino toda nuestra vida, honre tu nombre. Señor, que nuestros pensamientos honren tu nombre, que nuestras acciones honren tu nombre. Señor, que podamos ser amables unos con otros, que podamos mostrar el amor unos con otros, que podamos, Señor, aprovechar bien el tiempo y así adorar tu nombre, que podamos servir a los demás y servirte a vos, Señor, sabiendo que esto trae adoración a tu nombre. Padre, te pedimos que hagas en este día de nuestro desorden, Señor, algo bueno. Bendecí a mis hermanos en este día según las necesidades que cada uno de ellos tiene. Vos conocés la iglesia, conocés cada una de sus vidas. Te pido, Señor, que renueves tu misericordia sobre ellos y nos des a cada uno de nosotros una nueva oportunidad en este día de poder adorarte como vos lo esperás. Señor, sos nuestro Dios, nuestro Señor, nos rendimos a vos. Te bendecimos y lo hacemos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas. Los queremos, los apreciamos, les mandamos un abrazo muy grande desde Suárez a cada uno de ustedes, deseando que el Señor los bendiga.